Hay días en la historia en que la humanidad parece perder el equilibrio. Días en que la verdad se vuelve borrosa, el juicio se nubla y una emoción colectiva toma el control. Y hay otros días, menos dramáticos pero igual de decisivos, en los que el mundo intenta recomponerse con acuerdos frágiles y reglas imperfectas, con la esperanza de que la razón pueda ponerle límites al daño. La historia de hoy no habla de buenos y malos, ni de héroes y villanos. Habla de algo más inquietante, de lo fácil que es perderse cuando uno cree demasiado, y de lo necesario que es dudar cuando el ruido amenaza con devorarlo todo. En un extremo, un juicio mediático que convirtió la intimidad y el dolor en un espectáculo global. En el otro, un tratado histórico que intentó imponer orden tras una guerra devastadora, aun sabiendo que la paz firmada era inestable. Entre ambos se esconde una herramienta silenciosa para mirar el mundo sin dejarse arrastrar por la primera emoción. Hoy vamos a descubrir por qué dudar no es debilidad, sino una forma avanzada de responsabilidad. Viajemos a Estados Unidos, 1994. Las cámaras no parpadean. Los titulares se repiten como martillazos. El nombre de Lorena Bobbitt recorre noticieros y conversaciones familiares. El caso estalla en la conciencia pública con una mezcla de morbo, indignación, burla y juicio instantáneo. Un matrimonio roto, una noche de violencia, una mutilación que ningún titular logra explicar sin distorsionar. Cada fragmento de información llega incompleto, cargado de emoción y filtrado por intereses mediáticos. La sala del tribunal se convierte en un teatro. Afuera, la opinión pública ya ha dictado sentencia varias veces y cambia cada día. Para algunos, ella es un monstruo, para otros, una víctima. Para muchos más, es simplemente un objeto de consumo informativo. Pocos se detienen a pensar qué no saben. El ruido emocional ahoga cualquier intento de comprensión real. El caso deja de ser una búsqueda de verdad y se transforma en una lucha de narrativas, donde gana quien grita más fuerte. La conmoción no está solo en el acto violento, sino en la reacción colectiva. Cuando las certezas morales se activan sin reflexión, la empatía desaparece y la razón se rinde ante el espectáculo. En ese clima, dudar es visto como traición. Ahora, viajemos a otro momento. Europa, 1920. La Primera Guerra Mundial ha terminado, pero la devastación permanece. Ciudades rotas, generaciones marcadas, economías colapsadas. El resentimiento flota en el aire. Las potencias vencedoras se reúnen para firmar el Tratado de Versalles, un documento que promete cerrar heridas y garantizar la paz. Hay discursos solemnes, firmas ceremoniales, promesas de un nuevo orden mundial. Pero bajo la superficie, la duda es inevitable. Muchos saben que el tratado no nace de la reconciliación, sino del castigo. Alemania es señalada, cargada de culpas, asfixiada económicamente. El acuerdo intenta imponer estabilidad con condiciones rígidas, sin pensar demasiado en las consecuencias futuras. Y aún así, se firma. No por certeza, sino por agotamiento. No porque sea perfecto, sino porque el caos absoluto parece peor. Aquí no hay euforia. Hay cautela, cálculo, una esperanza frágil sostenida por la razón más que por la emoción. El tratado no elimina el dolor, pero intenta contenerlo. Es un acto humano profundamente imperfecto, nacido de la conciencia de no saberlo todo. Estas dos escenas, el juicio mediático y el tratado internacional, parecen inconexas, pero están unidas por un hilo invisible. En una, la certeza emocional domina y destruye el espacio para la reflexión. En la otra, la duda racional intenta construir algo, aún sabiendo que puede fallar. Una expone lo que ocurre cuando creemos entenderlo todo demasiado rápido. La otra muestra lo que sucede cuando aceptamos que nuestra comprensión es parcial y aún así actuamos con cautela. La diferencia no está en la magnitud del evento, sino en la actitud mental frente a la incertidumbre. Cuando la duda es expulsada, el juicio se vuelve cruel. Cuando es aceptada, la acción puede volverse más responsable. Este contraste no es solo cosa de libros de historia.
Vive en cada discusión en redes sociales, en cada decisión personal que tomamos bajo presión emocional. ¿Cuántas veces hemos reaccionado con certeza absoluta ante información incompleta? ¿Cuántas veces hemos confundido convicción con claridad? La historia no nos pide que seamos neutrales. Nos pide algo más difícil: aprender a suspender el juicio cuando el ruido es excesivo, a desconfiar de nuestras primeras emociones y a aceptar que no comprender algo de inmediato no es una falla moral, es una forma de higiene mental. Y es aquí donde empezamos a intuir que existe una filosofía que no promete respuestas rápidas ni verdades reconfortantes. Una corriente que se apoya en la disciplina de cuestionar, de filtrar, de observar antes de reaccionar. Una forma de pensar que no busca paralizarnos, sino evitar que nos convirtamos en instrumentos del ruido. Esa forma de mirar el mundo, que hoy se vuelve urgente frente a la saturación emocional y la manipulación constante, se conoce como escepticismo ético. El escepticismo ético no es una postura de negación ni una actitud cínica frente al mundo. No nace del rechazo a los valores ni de la indiferencia moral. Surge, en realidad, de una preocupación profunda por no dañar desde la ignorancia. Su punto de partida es simple pero incómodo. Los seres humanos rara vez contamos con toda la información necesaria para juzgar con absoluta certeza, y aún así emitimos juicios constantemente. El escepticismo ético propone detener ese impulso automático, no para quedarnos inmóviles, sino para actuar con mayor responsabilidad. En la vida cotidiana, esta filosofía funciona como un filtro. No pregunta primero ¿qué siento?, sino ¿qué sé realmente? No niega la emoción, pero se niega a obedecerla ciegamente. Reconoce que la moral no se construye desde intuiciones instantáneas, sino desde una observación cuidadosa de los hechos, de los contextos y de nuestras propias limitaciones cognitivas. En un mundo saturado de estímulos, opiniones y narrativas extremas, el escepticismo ético se convierte en una herramienta de supervivencia mental. Lejos de la caricatura del escéptico paralizado por la duda, esta corriente entiende la duda como una fase activa. Dudar no es huir de la acción, sino retrasarla lo suficiente para que no sea impulsiva. Es un acto de humildad intelectual. Aceptar que nuestra perspectiva es parcial, que nuestras creencias pueden estar equivocadas y que nuestras emociones, aunque legítimas, no siempre son buenos guías morales. Desde esta visión, la ética no se construye sobre certezas absolutas, sino sobre probabilidades razonables. El bien no se define como una verdad eterna grabada en piedra, sino como el resultado de decisiones tomadas con cautela, revisión constante y disposición a corregir el rumbo. El escepticismo ético no promete pureza moral, promete menos daño evitable. Esta filosofía persigue, de forma orgánica, dos grandes orientaciones que se entrelazan sin necesidad de ser nombradas. Por un lado, busca protegernos del autoengaño, esa tendencia a justificar nuestras acciones con narrativas cómodas, a confundir convicción con verdad, a creer que sentir algo fuerte equivale a tener razón. Por otro, apunta a una convivencia más justa, donde las decisiones individuales no se impongan como verdades universales sin pasar por el tamiz de la reflexión crítica. Ambas orientaciones se alimentan mutuamente. Cuanto más conscientes somos de nuestras limitaciones, menos violentos se vuelven nuestros juicios sobre los demás. Para comprender mejor esta dinámica, la naturaleza nos ofrece una imagen precisa: el búho en la neblina. No es un animal que ataque por impulso, ni que confíe en una visión clara del entorno. Cuando la niebla cubre el bosque, el búho no entra en pánico ni se lanza a ciegas. Permanece atento, inmóvil si es necesario, afinando sus sentidos. Escucha más de lo que ve. Percibe patrones mínimos, silencios, movimientos sutiles. Su fuerza no está en la velocidad, sino en la precisión. El búho no necesita que la neblina desaparezca para actuar. Aprende a moverse dentro de ella. Esa es la clave de su supervivencia y también la enseñanza central del escepticismo ético. Vivimos en un entorno moral cubierto de niebla, información incompleta, emociones intensas,
presiones sociales, intereses ocultos. Pretender claridad total es una ilusión peligrosa. Lo funcional es aprender a decidir con visibilidad limitada, sin inventar certezas donde no las hay. La neblina representa la complejidad del mundo humano. El búho representa la mente entrenada para no reaccionar de inmediato. Esta metáfora nos enseña que ver mejor no siempre significa ver más, sino saber qué ignorar, qué poner en pausa y qué observar con mayor cuidado. El escepticismo ético no elimina la acción, la vuelve más consciente. Nos invita a bajar el volumen del ruido emocional para amplificar la señal de lo relevante. Aplicado a la dualidad del día, esta filosofía revela por qué es tan necesaria. Frente al juicio mediático, donde la certeza emocional arrasó con la comprensión, el escepticismo ético habría introducido una pausa, una negativa a convertir fragmentos en verdades totales. Frente a los acuerdos históricos, donde nadie poseía la solución perfecta, esta postura permite entender por qué actuar con cautela, aún desde la duda, puede ser más responsable que imponer convicciones absolutas. En un mundo que premia la opinión rápida y castiga la duda, el escepticismo ético se convierte en un acto de resistencia. No busca tener la razón, sino reducir el error. No aspira a dominar la narrativa, sino a no ser esclavo de ella. Y en esa aparente modestia reside su fuerza. Es la única respuesta funcional cuando la realidad es más compleja que nuestras certezas. Mirar los hechos históricos desde el escepticismo ético no significa justificar lo injustificable ni suavizar el dolor, sino entender cómo la ausencia de duda responsable suele amplificar el daño. El inicio del juicio de Lorena Bobbitt, en 1994, se convirtió rápidamente en un espectáculo global. Antes de que los detalles fueran comprendidos, antes de que el contexto íntimo, psicológico y relacional saliera a la luz, la opinión pública ya había dictado sentencia. Unos reaccionaron desde la burla, otros desde la furia moral, otros desde la defensa automática. El juicio mediático fue inmediato, visceral, ruidoso. Allí no hubo neblina aceptada. Se fabricaron certezas para calmar la ansiedad colectiva. Desde la lente del escepticismo ético, ese colapso no fue casual. Cuando una sociedad confunde información parcial con verdad completa, el juicio deja de ser una herramienta de justicia y se vuelve un arma emocional. La falta de pausa, de escucha y de reconocimiento de la complejidad humana convirtió un caso profundamente delicado en una narrativa simplificada. No fue la duda la que falló, fue su ausencia. Nadie quiso ser el búho inmóvil en la neblina. Todos prefirieron ser voces rápidas en la oscuridad. En contraste, la entrada en vigor del Tratado de Versalles, en 1920, representa una forma distinta de enfrentar la incertidumbre, aunque no exenta de errores. Las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial no actuaron desde una claridad absoluta ni desde una moral incuestionable. Operaron desde el miedo, el cansancio y la necesidad de cerrar una herida histórica abierta. El tratado fue el resultado de negociaciones largas, tensas, llenas de desconfianza. Cada decisión fue tomada en un entorno de neblina política, económica y social. No hubo certezas, solo intentos. El escepticismo ético permite ver por qué, a pesar de sus fallas, ese proceso representó una forma de acción distinta al impulso inmediato. Hubo deliberación, contraste de intereses, revisión constante de posiciones. No fue un acto de sabiduría perfecta, pero sí un ejercicio de cautela relativa. La historia posterior nos muestra sus consecuencias, algunas profundamente problemáticas, pero también nos enseña que incluso las decisiones tomadas desde la duda pueden estructurar el orden del mundo durante décadas. La alternativa habría sido el caos absoluto o la imposición violenta sin negociación alguna. Aquí emerge con claridad la lección central. No toda acción tomada desde la certeza es justa, y no toda acción nacida de la duda es débil. El colapso ocurre cuando la emoción se disfraza de verdad incuestionable. El avance ocurre cuando la duda se convierte en disciplina. El búho no ve mejor porque tenga más luz, sino porque sabe esperar.
escuchar y ajustar su movimiento al entorno real, no al imaginado. En este punto, la conexión personal no busca protagonismo, sino espejo. Hubo un momento en mi vida, una experiencia concreta, cotidiana, aparentemente menor, donde una reacción rápida habría sido más cómoda que una pausa incómoda. La situación exigía tomar partido entre lo que mi padre, mi hermana y el resto de la familia pensaba. Emitir un juicio inmediato. Alinearse emocionalmente con una narrativa dominante. El impulso estaba ahí. Actuar desde la certeza emocional, proteger una identidad, evitar la incomodidad de la duda. Sin embargo, algo se detuvo. No por valentía moral, sino por intuición de límite. No se sabía todo. No se entendía todo. Esa pausa no resolvió el conflicto de inmediato, pero evitó un daño mayor. Con el tiempo, al emerger más información, al escuchar versiones distintas y al observar las consecuencias que otros sí enfrentaron por actuar sin filtro, apareció una comprensión más profunda. No se trató de tener razón después, sino de no haber causado una herida irreversible antes. La adaptación radical no fue cambiar de bando, sino cambiar de forma de ver. Aceptar que la niebla no se disipa por desearlo, solo se navega mejor dentro de ella. Desde el escepticismo ético, esta experiencia revela algo esencial. La serenidad no nace de controlar el mundo, sino de controlar el impulso de simplificarlo. La calma no es ausencia de conflicto, es presencia de criterio. El bienestar no se alcanza acumulando certezas, sino aprendiendo a vivir con preguntas bien formuladas. El símbolo del búho en la neblina vuelve a aparecer aquí como guía práctica. Cuando la visibilidad es baja, emocional, moral o social, el búho no acelera, ajusta su vuelo, reduce el ruido interno, afina la escucha. Esa actitud no elimina el riesgo, pero reduce el error evitable. Así opera el escepticismo ético en la vida real. No promete decisiones perfectas, promete decisiones menos ciegas. La conclusión es clara y exigente. Esta filosofía no invita a la indiferencia ni a la neutralidad cómoda. Invita a una ética más madura, donde actuar implica primero comprender los propios límites. Nos propone cambiar la pregunta de ¿quién tiene la razón? Por ¿qué información falta? ¿Qué emoción domina y qué daño podría causar mi certeza? En un mundo saturado de juicios instantáneos, elegir dudar responsablemente es un acto de lucidez. Como el búho que atraviesa la neblina sin negarla, el escepticismo ético enseña que la verdadera claridad no siempre está en ver más lejos, sino en no atacar a ciegas. Ahí, precisamente ahí, comienza una forma más profunda de serenidad. El escaneo de frecuencia no nace como una técnica fría ni como un método clínico distante. Surge como una respuesta concreta a un problema cotidiano. Vivimos inmersos en un océano de estímulos emocionales, narrativas ajenas y juicios acelerados que se nos adhieren al cuerpo antes de pasar por el pensamiento. Esta herramienta existe para devolverle al individuo una soberanía básica pero olvidada. La capacidad de distinguir qué emoción le pertenece y cuál fue absorbida del entorno. Su propósito no es eliminar la emoción, ni reprimirla, ni espiritualizarla. Es afinar la percepción. Así como una radio mal sintonizada mezcla voces, interferencias y ruido blanco, la mente humana suele operar en frecuencias superpuestas. El escaneo de frecuencia permite identificar qué señal está dominando el sistema interno en un momento dado y decidir conscientemente si esa señal merece atención, acción o simplemente ser dejada pasar. La estructura de esta herramienta no funciona por pasos rígidos, sino por capas de observación progresiva. Primero aparece la detección corporal. Antes de cualquier historia mental, el cuerpo ya reaccionó. Tensión en el pecho, mandíbula apretada, respiración superficial, calor en el rostro. El cuerpo es el primer sensor honesto. Luego emerge el rastreo emocional, donde se reconoce el tono dominante sin justificarlo. Miedo, ira, vergüenza, euforia, culpa. No se analiza, se nombra. Finalmente, se observa la narrativa que intenta tomar control. La historia que quiere convertir esa emoción en certeza absoluta. Aquí ocurre el núcleo del escaneo.
No se combate la narrativa, se la pone en suspensión. Se le quita el derecho inmediato a mandar. En ese espacio breve, a veces solo segundos, se recupera la capacidad de elegir respuesta. No se trata de pensar mejor, sino de reaccionar menos. El objetivo de uso es simple y radical: reducir el daño innecesario. Daño a otros, daño a uno mismo, daño a decisiones futuras. Cuando esta herramienta se practica de forma constante, el individuo deja de ser un amplificador emocional del entorno y se convierte en un filtro consciente. No desaparece el conflicto, pero sí disminuye el arrepentimiento posterior. El símbolo del búho en la neblina se integra aquí de manera natural. El búho no necesita que la neblina se disipe para actuar. Ajusta su percepción sensorial a lo que el entorno permite. Del mismo modo, el escaneo de frecuencia no exige claridad total para decidir. Exige honestidad perceptiva. Enseña a moverse con precisión, incluso cuando la visibilidad emocional es baja. No acelera el vuelo, lo refina. Con el tiempo, esta práctica genera un cambio profundo. La persona comienza a notar patrones. ¿Qué temas activan respuestas automáticas? ¿Qué voces externas tienen más peso del debido? ¿Qué emociones suelen disfrazarse de convicciones morales? Ese autoconocimiento no es cómodo, pero es liberador. La mente deja de ser un campo de batalla reactivo y se vuelve un espacio de observación activa. Como refuerzo, existe una práctica inspirada directamente en el búho y su relación con la noche. No requiere silencio absoluto ni postura fija. Se realiza en movimiento lento. Al caminar, preferentemente en un espacio con luz baja o al atardecer, se reduce voluntariamente la velocidad. La atención se coloca en los sonidos periféricos, no en el centro. No se busca identificar cada ruido, solo percibir su dirección y distancia. Mientras tanto, se observa la respiración sin modificarla. Si surge una emoción o pensamiento, se deja pasar como un sonido más. Esta práctica entrena al sistema nervioso para tolerar la ambigüedad sin entrar en alarma. Enseña que no todo estímulo exige respuesta, que se puede estar presente sin dominar el entorno, que la claridad no siempre viene de iluminar más, sino de escuchar mejor. Así, el escaneo de frecuencia deja de ser una herramienta ocasional y se convierte en una forma de habitar el mundo. Con menos ruido interno, menos certezas precipitadas y una ética más afinada frente a la complejidad real. El escepticismo ético no nos pide que desconfiemos del mundo por cinismo, sino por cuidado. Nos invita a vivir como el búho en la neblina, conscientes de que la visibilidad nunca es total, pero aún así, responsables de cada movimiento. Hoy vimos cómo la historia puede precipitarse cuando las certezas se vuelven armas, como ocurrió en el juicio mediático que convirtió el dolor privado en espectáculo público, y cómo, en contraste, la duda razonada puede sentar las bases de una paz frágil pero necesaria, como la que intentó nacer tras la devastación de una guerra mundial. No fue perfección lo que marcó la diferencia, fue la capacidad de detenerse antes de afirmar demasiado. La lección central es clara: no todo lo que sentimos es verdad, y no toda verdad necesita ser dicha de inmediato. Cuando afinamos nuestra percepción, cuando filtramos el ruido emocional antes de actuar, dejamos de reaccionar desde la herida y comenzamos a responder desde la responsabilidad. Como el búho, no esperamos a que la niebla desaparezca. Aprendemos a ver dentro de ella. Esta es la promesa integral de este proyecto. La filosofía nos enseña a pensar con humildad. La historia nos recuerda las consecuencias de olvidar esa humildad. Y la naturaleza nos muestra cómo adaptarnos sin rompernos. Pensar, entender y adaptarse no son caminos separados. Son capas de una misma sabiduría práctica que busca una sola cosa al final del día: paz interior sin negar la realidad. Si este contenido resonó contigo, suscribirte no es un gesto digital más. Es un acto de soberanía mental. Es decidir que tu atención vale, que tu calma vale más que la indignación constante, y que no todo merece una reacción inmediata. Comparte este episodio con alguien que esté atravesando confusión, enojo o cansancio emocional. A veces,
Una duda bien colocada puede salvar una relación, una decisión o una vida entera. En el próximo episodio nos adentraremos en otra dualidad inquietante, un crimen sin resolver que reveló el lado más oscuro de la obsesión y el morbo colectivo, y un aterrizaje imposible que mostró lo que ocurre cuando la mente humana mantiene la calma absoluta en medio del desastre. La Dalia Negra y el vuelo 1549 en el río Hudson. Caos y lucidez. Pánico y precisión. Dos formas radicalmente distintas de enfrentar el abismo. Y una pregunta inevitable. ¿Qué hace que algunos se pierdan en la oscuridad mientras otros encuentran el rumbo cuando todo parece perdido? Esto fue El legado de un día como hoy.